Bueno, con mucha alegría, con mucha satisfacción, tenemos el agrado de presentarles a ustedes una herramienta que es propia de Virginia Martínez Consultores, que nació a partir de una herramienta que cada vez se utiliza más a nivel internacional, que fue diseñada, tiene su historia, pero que fue, como vamos a decir, institucionalizada por el Banco Internacional de Desarrollo, a raíz de que se daban cuenta ellos de que sus préstamos no estaban llegando a las poblaciones objetivos para quienes habían sido solicitadas, sus préstamos no estaban generando los beneficios que habían sido planteados como necesarios. Entonces se empezaron a preguntar a ver qué es lo que pasa. A raíz de esa herramienta, que es el enfoque de marco lógico y que cada vez se utiliza más a nivel mundial, digamos, y no solo en las empresas en el sector privado, sino también en el sector público, en la parte educativa. Hoy ya las universidades tienen incorporada una materia sobre enfoque de marco lógico. Virginia Martínez Consultores lo que hizo fue agregarle otros condimentos a la herramienta, vinculados sobre todo a lo que tiene que ver con la gestión de las personas, con todo lo que tiene que ver con la motivación de las personas para que los aportes que ellos hagan sean realmente lo mejor posible, lo máximo posible, y para que el resultado final de ese taller, porque se trabaja en un ambiente de taller, sea el mejor posible. Por otro lado, se tiene que trabajar, o se recomienda que las personas que participen de ese taller sea lo más multidisciplinario posible. La otra condición es que no se censura nada, o sea, todas las ideas que surjan en los distintos subgrupos del taller se deben registrar en unos papeles o donde sea que corresponda registrar. Y esta herramienta consta de una serie de etapas o de pasos, como les quede más claro visualizarlo. El primer paso fue justamente el que dio lugar a la generación de esta herramienta de enfoque de marco lógico por parte de BID, que es el análisis o la identificación de los verdaderos involucrados, afectados o stakeholders, como quieran decirle, que son las personas que se van a ver afectadas positivo o negativamente por este proyecto, acción o lo que surja del taller. O sea, todo proyecto, toda acción nace a partir de una necesidad, de una oportunidad o de un problema que alguien detectó. Ahora el tema es, bueno, si resolvemos esto, ¿a quiénes son los que tienen que ver con esto? ¿A quiénes los estamos afectando? ¿Estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? No importa, pero ¿quiénes tienen que ver con esto? Hoy, ¿quiénes van a tener que ver con esto durante la ejecución del proyecto y quiénes van a tener que ver con esto después? Es como una carrera de posta. Yo siempre digo, es como que tú tenés una posta durante la ejecución del proyecto, termina el proyecto y le paso la posta a alguien que es quien está en la parte de operación. Entonces, vamos a ver todos esos involucrados, los vamos a agrupar de acuerdo a determinados criterios de afinidad o algún factor común que se ha identificado, y a partir de ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar los conflictos, los intereses y los conflictos de todos y cada uno de estos involucrados. ¿Por qué es esto? Porque ¿quién de nosotros no tiene intereses que no se los decimos a los demás? ¿Tá? ¿Por qué? Porque queda mal, porque nos da vergüenza, no importa. Lo que se detecta, y ya después de muchos años de aplicar esto, es que realmente los involucrados van a tener intereses en común, muchos, pero otros van a tener intereses que cuando los ponemos todos en una planilla nos damos cuenta que son totalmente contrapuestos. Por lo tanto, eso es el origen de un potencial conflicto. Entonces, si no lo identificamos antes de decidir qué es lo que vamos a hacer, lo que va a pasar es que vamos a tener un incendio que apagar después cuando estemos ejecutando lo que sea que hayamos definido. Y lo que busca esta herramienta es evitar o minimizar que sucedan ese tipo de incendios que hay que vivir apagando todo el tiempo y que ocupa tanto el tiempo de las personas que trabajan en las organizaciones. Una vez terminado esto, pasamos a lo que llamamos el análisis de problemas, necesidades o requerimientos. ¿Qué es esto? Es decir, yo me pongo en el lugar de cada uno de estos involucrados y digo, a ver, ¿qué problema tengo yo hoy? ¿Necesidad o requerimiento tengo hoy o que me gustaría que se atendiera hoy? ¿Qué problema, necesidad o requerimiento puedo llegar a tener a lo largo de un proyecto?
Por ejemplo, pongo un caso siempre de los ambientalistas cuando estamos construyendo un hotel en el medio de una reserva de fauna y los ambientalistas no estaban enterados. Si no lo tenemos en cuenta al principio, cuando estemos en el medio del proyecto, el ambientalista va a aparecer, van a venir las manifestaciones, van a venir los problemas, van a venir todo y lo vamos a tener que atender de alguna manera. Entonces, más vale que lo tengamos en cuenta desde el principio, que ese problema sea tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que definir alguna acción para evitar que ese problema ocurra y, en caso de que ocurra, para poder atenderlo y resolverlo de la mejor manera posible. Una vez resuelto esto, vamos a pasar al siguiente paso, que es el análisis de objetivos, que son potenciales objetivos, o como nos queda más claro en general decir análisis de soluciones. ¿Qué es esto? Es decir, para cada problema que identifiqué en el segundo paso, voy a ver qué acciones, qué soluciones tengo que poner en marcha para qué, o bien para resolverlo, o bien para evitar que ocurra, o bien para mitigar el impacto de que eso ocurra. Esos problemas, muchos de ellos son riesgos de los proyectos. Si no fueron analizados con anticipación, si no fueron identificadas las acciones para mitigar el efecto de esos riesgos, entonces después otra vez van a ser la causa de incendios, de esos famosos incendios que todos me paso todo el tiempo apagando incendios. ¿Por qué? Porque no lo identifiqué con la debida anticipación. Entonces, una vez identificados estos objetivos, una vez agrupados de acuerdo a determinados criterios de afinidad, vamos a pasar al siguiente paso, que es el análisis de alternativas. ¿Qué es el análisis de alternativas? Es decir, bueno, a ver, yo tendría que hacer todas estas acciones o atender todos estos potenciales objetivos para poder tener una situación, una organización, una familia, una compañía funcionando en forma exitosa o por lo menos en una forma ordenada. Bien, entonces, pero capaz que no estamos en condiciones de atender todo de entrada porque no tenemos tiempo, porque tenemos poca gente, o sea, hay un sinfín de razones por las cuales podemos llegar a decidir empezar a actuar en etapas, que es lo más urgente, y de ahí ir avanzando hasta lograr el objetivo final. Entonces, ¿cuáles son las alternativas o cómo vamos a analizar eso? En base a una serie de criterios. ¿Qué criterios? Hay muchísimos criterios para analizar alternativas, para seleccionar alternativas, para priorizar alternativas, entre los cuales, por ejemplo, podemos nombrar análisis costo-beneficio, el impacto ambiental que está tan de moda, los plazos que estamos manejando, los costos que estamos manejando, los costos políticos que puede llegar a generar el hacer tal o cual proyecto, y todo eso nos va a llevar a elegir a algunas o a todos los grupos de objetivos y de soluciones que fueron identificados en el paso anterior. De ahí vamos a elegir el proyecto y vamos a ir al siguiente paso, que es el armado del árbol lógico del proyecto. Que es decir, cuál va a ser el objetivo que sí o sí tengo que lograr, a lo que le llamamos objetivo inmediato, otros le llaman objetivo específico, otros le llaman el objetivo del proyecto. Vamos a definir cuál es el objetivo de desarrollo o el objetivo general, es ese objetivo de un nivel un poco más alto al cual vamos a estar contribuyendo, pero no lo vamos a lograr con el proyecto. Vamos a identificar cuáles son los resultados, los productos o los componentes que vamos a tener que obtener para que sumado nos permitan lograr el objetivo. Y lo más importante es que vamos a estar identificando los supuestos, los factores externos, las hipótesis de partida, que son cosas que todos lo damos por sentado, pero es obvio que si mi jefe me pide este proyecto me va a dar la gente y los recursos para hacerlo. Bueno, eso que parece tan obvio hay que dejarlo registrado, porque al momento de los hechos después no necesariamente resultan ser tan obvios y puede llevarnos al fracaso de un proyecto total. Puede llevarnos a la suspensión de un proyecto o a tener que darlo por cerrado. Entonces, también vamos a definir cómo vamos a medir el logro de los objetivos, de los resultados a través de indicadores, de sus metas. Y lo otro que es importante es que vamos a analizar cuáles son los recursos necesarios para poner en marcha todas y cada una de las actividades identificadas como necesarias. Cuando hablamos de recursos, hablamos de personas, hablamos de tiempo, hablamos de dinero, hablamos de recursos materiales. Si no tenemos estas cosas, ninguna actividad se va a poder poner en marcha, por lo tanto el proyecto no va a poder arrancar siquiera. Es como que un auto necesita que le pongamos combustible para poder ponerlo en marcha. Lo mismo sucede con un proyecto. Entonces, recién en ese momento estamos en condiciones de pasar
a la redacción del proyecto, a la elaboración del documento del proyecto, que es lo que todos hacemos cuando desconocemos esta herramienta, es lo que todos hacemos cuando nos piden que hagamos un proyecto. No nos cuestionamos nada y no podemos escribir un proyecto sin tener en cuenta ninguno de estos elementos, y por ahí viene la causa de fracaso de tantos proyectos, o el hecho de que, o la causa de que tantos proyectos estén formando esa lista o ese cúmulo de libros que están en las bibliotecas de las oficinas pero que nunca se llevaron a cabo. Entonces, bueno, acabo de presentarles una herramienta nueva, una herramienta que no tiene nada de extraño, que se basa en sentido común y lógica, que lo pueden aplicar desde niños de escuela hasta personas muy adultas, que no se necesita ser un profesional para hacerlo, pero que sí nos va a simplificar la gestión, nos va a simplificar la vida, nos va a bajar la probabilidad de fracaso, nos va a bajar la probabilidad de que surjan riesgos que no estaban previstos, y les aseguro que la cantidad de incendios que ustedes van a tener que apagar en su diario y vivir dentro de su labor o de su vida va a ser muchísimo menor. Entonces los espero para poder experimentar lo que es la aplicación de la herramienta, o un curso o taller donde se aprende en toda la parte teórica, digamos, y se aplica la herramienta en un ámbito de taller a un tema que ustedes decidan, que puede ser desde la organización de un viaje familiar, un cumpleaños de 15 o una implantación de una herramienta nueva tecnológica que se va a lanzar al mercado. Muchas gracias y los espero entonces para experimentar. Van a ver que no se van a arrepentir. Gracias.